Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Vamos a estudiar este capítulo hoy. Y es un capítulo que está raro, para mí se me hace raro, y especialmente que esté después del capítulo que acabamos de estudiar la semana pasada. Porque la semana pasada estudiamos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 el pueblo de Israel cruzó el Jordán y fueron y vencieron a la ciudad de Jericó, que era una ciudad sumamente grande y una ciudad sumamente poderosa, ¿verdad? Entonces, el plan que tenían o el método porque lo hicieron era poco ortodoxo, no era algo que se hubiera hecho, que algún genio militar hubiera ideado, pero el método que usaron fue un método que Dios le dio a Josué para que lo usara, que era caminar alrededor de la ciudad una vez durante 6 días, y luego el séptimo día caminar alrededor de la ciudad 7 veces, y luego sonar las trompetas, y todo el pueblo iba a gritar, y los muros de Jericó se iban a caer, y se cayeron. ¿Okay? Ahora imagínense ustedes, el pueblo de Israel, después de tener ese obstáculo, después de tener ese enemigo tan grande, y después de vencerlo de una manera tan fácil, ¿cómo se hubieran sentido? Piensen ustedes en algunas de las luchas que han tenido, y piensen ustedes cuando han salido de esas luchas y han salido victoriosos, ¿cómo se sienten? Me imagino que se han de sentir orgullosos, me imagino que se han de sentir seguros, me imagino que le han de dar gloria a Dios, y me imagino que aun cuando hayan salido victoriosos, no están esperando con mucho anhelo el próximo enemigo, la próxima ciudad o el próximo muralla para derribar. Pero sabemos que esa es la historia del cristiano. Por eso hemos dicho un sinnúmero de veces que el libro de Josué es una imagen de lo que la vida del cristiano es, porque vamos de lucha en lucha, Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, y vamos constantemente teniendo que enfrentar nuevos enemigos, algunos más poderosos, otros menos. Pero una de las cosas que el libro de Josué nos debe enseñar es que cualquier lucha que tengamos, por grande o pequeña que se nos haga a nosotros, siempre debemos de lucharla de la mano de Dios, y nunca debemos confiarnos de que esta sí va a estar fácil, por como nosotros la vemos. Porque eso fue precisamente lo que hicieron los hijos de Israel aquí en el capítulo 7 de Josué. Miraron el próximo enemigo y lo menospreciaron, porque lo miraron más pequeño que el anterior, porque lo miraron menos poderoso que el anterior. Y porque el Señor había estado con ellos, dieron por hecho que el Señor iba a estar de nuevo con ellos. Pero había algo que les iba a estorbar, y había algo que le iba a estorbar al Señor para poder darles la victoria que ellos deseaban y que estaban seguros de que iban a recibir. Y ese obstáculo, esa cosa que no les dejó tener esa victoria, y por la cual Dios los entregó en la mano de sus enemigos, aunque eran más pequeños y menos poderosos, fue el pecado. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Que aun cuando andemos muy cerca del Señor, aun cuando el Señor nos está dando victoria tras victoria tras victoria, un pequeño pecado, una pequeña gota de desobediencia, ¿sí? Porque el Señor nos ama y no nos va a dejar sin corrección. Por insignificante que a nosotros nos parezca, puede traer sobre nosotros la disciplina de Dios. No el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Y no queremos eso. Queremos a través de toda nuestra vida ir de triunfo en triunfo, ir de victoria en victoria, como se nos dice en la Biblia que podemos ir. Pero para eso hay un elemento muy importante que debe haber en nuestra vida, que es la obediencia a todo lo que Dios dice. No nada más aparte de lo que Dios dice, no nada más a las cosas que nos gustan acerca de lo que Dios dice, sino a todas las cosas que Dios nos dice que debemos hacer. Aunque a nosotros nos parezca que lo que debemos hacer es lo contrario a lo que Dios dice, porque a menudo, si somos honestos con nosotros mismos, recibimos una orden directa de Dios por medio de la palabra o de alguna manera, y lo que sucede es que nosotros empezamos a pensar en nuestra propia mente y empezamos a decir, pero es que esto no es lo lógico, no hay razón por la cual yo tenga que hacer esto, o no pueda hacer aquello, o deba de agregar eso a mi vida, porque ya he tenido otras victorias, así como estoy, entonces así como estoy, Dios debe de seguirme dando victoria tras victoria tras victoria. Y creo que eso es lo que nos advierte este capítulo, que no demos nada por hecho. Y la única manera en la que vamos a poder estar completamente seguros es si estamos obedeciendo a Dios en todo, aunque a nosotros nos parezca ilógico, aunque a nosotros no nos guste lo que nos está diciendo, y aunque a nosotros podamos pensar, bueno, pero sí, ¿qué tiene de malo?
¿verdad? Porque hay mucha gente que así piensa, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, pues para ti, en tu manera de ver las cosas, para ti, en tu estado pecaminoso, para ti, en tu estado terrenal, no tiene nada de malo. Pero Dios puede ver algo de malo en ello. Entonces, no importa qué diga la sociedad, no importa qué diga la cultura, no importa qué digas tú acerca de si es malo o no. Dios dice que es malo y tienes que apegarte a lo que Él dice. Y cuando lo hacemos, es cuando venimos de victoria en victoria en victoria. Y de vez en cuando, por desobedientes, nos pasa lo que les pasó a los hijos de Israel aquí. Noten ahí, en el versículo 1 del capítulo 7 se nos dice desde el principio: pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Noten, Acán, una de las personas, tomó algunas de las cosas que estaban bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Serach. Dios les había dicho a los israelitas que iban a tener victoria sobre Jericó, pero les había dicho que cuando tuvieran esa victoria había ciertas cosas que deberían hacer y ciertas cosas que no deberían hacer una vez que los derrotaran. Si ustedes ven ahí en el capítulo 6, en los versículos 18 y 19, ahí a unas páginas a la izquierda, el Señor les dice esto acerca de lo que deben hacer cuando derroten a Jericó. Les dice: y ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Noten que les está diciendo a todo el pueblo, y les está diciendo que si alguien toca algo, todo el campamento de Israel va a ser destruido y perturbado. En otras palabras, la paz les va a ser quitada y van a tener entonces que sufrir las consecuencias de hacer lo que les está diciendo que no hagan. En el versículo 19 de Josué 6 les sigue diciendo: todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. El Señor no necesita ninguna de estas cosas, ¿ok? El Señor no necesita nada de eso. El mundo entero es del Señor. No necesita ni el oro, ni la plata, no necesita el hierro, no necesita el bronce, no necesita absolutamente nada. Pero les advierte que si alguien desobedece esta orden, todo el campamento de Israel iba a sufrir las consecuencias. Y les dice muy claramente las cosas que no deben agarrar. Les dice que todo lo que sea de plata y oro, los utensilios de bronce y hierro, noten, deben consagrarse al Señor y entrar en su tesoro. Recuerden, este pueblo de Israel ha caminado 40 años en el desierto, ellos y sus padres juntamente con ellos, hasta que todos sus padres murieron. A través de esos 40 años Dios había proveído todo lo que ellos y sus padres habían necesitado. Y se les estaba diciendo que no tomaran nada de los tesoros de Jericó, era porque no tendrían necesidad de nada de ello, porque Él, así como se había encargado de ellos en el desierto durante 40 años, iba a seguir encargándose de ellos una vez que estuvieran en la tierra prometida. El Señor no quería que confiaran en la plata y en el oro y en el hierro y en las riquezas. Él quería que confiaran en Él. Si a muchos de nosotros Dios no nos hace ricos, porque Él nos conoce y sabe que si llegamos a ser ricos, vamos a dejar de confiar en Él, vamos a dejar de buscarlo a Él, vamos a dejar de hacerlo a Él nuestro proveedor, vamos a dejar de pensar en Él como el único que puede proveer todas las necesidades que tenemos, y vamos a confiar más en nuestras riquezas, en nuestro dinero, en nuestro talento, nuestros tesoros, en todas esas cosas que delante de Dios no valen nada. Vamos a poner nuestra esperanza en esas cosas y nos vamos a apartar de Él. Así es que algunos nos tiene pobres. No nos da mucho dinero, nos da lo que necesitamos y a veces apenas, ¿verdad? Y a veces tenemos que, como dice el dicho, robarle a Pablo para pagarle a Pedro, y ahí andamos haciendo malabares con los pocos dólares que tenemos. Pero ¿saben qué? En la economía de Dios y en su plan, eso es lo que tiene para cada uno de nosotros. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Y Dios no hace eso porque quiere ser malo con nosotros. No hace eso porque quiere que le probemos nuestra fe, ¿sí?
Porque hay mucha gente que dice que si en realidad tuviéramos fe, seríamos siempre ricos, seríamos siempre sanos, todo nos iría bien y tendríamos lo mejor de esta vida, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Yo veo los cristianos de Medio Oriente, veo los cristianos en China, veo los cristianos en México, veo los cristianos en tantos países que son cristianos, verdaderos cristianos que aman al Señor, que tienen una gran fe. Y ¿saben qué? Son de las personas más pobres, más perseguidas, más dañadas de todo el mundo. Y cuando escucho a alguien que dice lo único que tienes que tener es fe, y con la palabra, con la confesión positiva puedes tener todo lo que quieras, yo me pongo a pensar, ¿y ellos? ¿Qué onda? ¿Y Pablo? ¿Qué pasaba con Pablo? ¿Qué? Andaba de náufrago a veces, tenía mucho, tenía poco, no tenía nada, pero el Señor siempre suplía para sus necesidades. Entonces el Señor no le está diciendo que hagan esto porque al Señor le haga falta la plata, el oro, el hierro y todos los demás. Estaba haciéndolo porque estaba probando su obediencia. A menudo Dios nos da para probar nuestra obediencia, para ver qué vamos a hacer con ello. Y a menudo Dios nos quita para probar nuestra obediencia también, para ver si vamos a seguir sus caminos, sus métodos, para ver si vamos a pegarnos a sus pensamientos, a cómo Él ve las cosas, o lo vamos a hacer a como nosotros vemos las cosas o como el mundo nos dicta que debemos hacerlo. Entonces Dios había cuidado de sus padres y de ellos durante 40 años en el desierto. Y les estaba diciendo que no tomaran a ninguno de estos tesoros, era porque Él iba a suplir para ellos, Él se iba a encargar de todas sus necesidades dentro de la tierra prometida. Les dijo, van a tomar casas que ustedes no construyeron, van a cosechar uvas, ¿sí? de plantas que ustedes no sembraron. Todo va a estar ahí para que ustedes lleguen y lo tomen, ¿okay? Porque yo voy a entregar a sus enemigos en sus manos. Pero aquí alguien no obedece. Y de nuevo el Señor a veces deja que estas cosas sucedan en nuestra vida. Se los digo por experiencia, porque quiere probar nuestra obediencia. ¿Sí? Quiere probar nuestra obediencia. El Señor nos dice muy claramente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 31 al 33. Nos dice claramente a los cristianos, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Versículo 33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué van a ser? Añadidas. Lo que vayan a comer, lo que se vayan a poner, lo que vayan a beber. Si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, si buscan primeramente el reino de Dios y vivir bajo sus métodos, si buscan primeramente el reino de Dios y vivir en su economía, todas estas cosas les van a ser añadidas. ¿Nos dice que en abundancia? No. Simplemente nos dice que nos van a ser añadidas. ¿Sí? A veces vamos a comer bistec con papas. Qué rico, ¿verdad? A veces vamos a comer frijolitos de la olla con tortillas de maíz. Más ricos todavía, ¿verdad? Son mejores hasta para la salud. Pero vamos a tener lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tenemos que recordar también que las guerras que Israel iba a pelear en Canaán no eran guerras en donde ellos iban a tener que saquear esas ciudades para beneficiarse ellos mismos, para beneficio personal. Estaban siendo usados como instrumentos de juicio por Dios para juzgar a las naciones que estaban en Canaán, que habían estado ofendiendo a Dios por esos 430 años que Él estuvo ayudándoles a crecer y multiplicarse en Egipto. Pero como vamos a ver, hubo alguien que fue tentado a tomar de lo prohibido y las consecuencias no se hacen esperar. Un versículo que todos debemos de tener memorizado. Lo encontramos en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, en los versículos 7 y 8, en donde Pablo les escribe a los Gálatas, no se engañen. Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, y en la Reina Valera 60 dice, el que siembra para la carne, de sí mismo o de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Sí, cuando nos pasamos la vida sembrando para uno mismo, cuando nos pasamos la vida sembrando para la carne, para lo que la carne quiere, para que lo que satisface a la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción, porque la carne se corrompe. Somos personas corruptibles, ¿no es cierto? Nos corrompemos, pero así de fácil. Sí. Me acuerdo cuando estaba joven, hace no mucho tiempo, pero algo de tiempo, mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, dime con quién andas y te diré quién eres. Jóvenes, ¿alguna vez les han dicho eso? Y los que ya están viejos, pero no tan viejos, pero que son de mi edad, quizás, no oyeron a su mamá decirle eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Y les he dicho otras veces, yo me enojaba tanto con mi mamá cuando me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ahora ya que estoy viejo y soy más sabio que cuando estaba joven, y ahora que ya estoy viejo, mi mamá se ha convertido en la mujer más sabia de todo el universo. Ahora me doy cuenta que lo que mis amigos eran exactamente lo que yo era en muchos aspectos. No le saquen. ¿A poco no hicieron muchas cosas ustedes en sus vidas como jóvenes, única, exclusivamente porque era lo que sus amigos andaban haciendo? No, para nada. Todos los demás hacían eso, pero yo no. Yo en cuanto miraba que iban a hacer alguna maldad, corría a mi casa. Y le decía a mi mamá, mamita, perdóname porque pensé en hacerlo, pero no lo hice, ¿ok? Es cierto. ¿Qué digo? Si somos honestos con nosotros mismos, muchas de las cosas que hemos hecho, que están mal, las hemos hecho porque la sociedad las acepta, porque la cultura las acepta, porque todo el mundo lo hace, porque no tiene nada de malo en los ojos de la ley o lo que sea. No es contra la ley, no estoy matando a nadie, no estoy haciendo nada que merezca la cárcel ni nada, así es que... Pero no, lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción de la carne. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos. Y si el Espíritu, estamos constantemente viviendo en el Espíritu y por el Espíritu constantemente nos está recordando, aún en los momentos más difíciles, no te preocupes, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, no te va a faltar, parece que te va a faltar, parece que no tienes lo suficiente, pero vas a tener más que lo suficiente. También de este atolladero también vas a salir, de esta situación también vas a salir, y vas a salir mejor de lo que entraste a ella. Si es que no te preocupes, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y ahí está la prueba acerca de la obediencia. Noten lo que dice en el versículo 2, Josué 7, ahí dice, por poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Ahí, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, vayan, hagan un reconocimiento de la tierra de Ahí. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Acuérdense que les mostré un mapa la semana pasada en donde estaba Jericó y luego a unos cuantos kilómetros de ahí estaba la ciudad de Ahí. Versículo 3 dice, cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ahí porque los de allí son pocos. Noten ahí, van y espían y vuelven, y ahora sí bien llenos de confianza, ¿verdad? Porque acabamos de tumbar los muros de Jericó, caminando alrededor de ellos. Esta ciudad más pequeña, pan comido, nos la echamos al plato, ¿verdad? No, ¿qué nos van a hacer? Es más, no mandes a toda la gente, manda a unos cuantos nada más. Ahora aquí tenemos una pregunta. ¿Qué los hizo decir eso? ¿La fe o la confianza en sí mismos? Porque acuérdense, acaban de pasar por una batalla bastante importante y Dios les entregó a sus enemigos. Entonces podríamos decir, su fe está en lo máximo ahorita, ¿verdad? Entonces simplemente quieren seguir luchando y quieren seguir ganando porque saben que Dios está con ellos. ¿Saben qué creo yo? Yo creo que fue confianza en sí mismos porque noten que no dicen, si Dios está con nosotros no tendremos problemas con ellos. Noten que no dicen, Josué, vamos a
a preguntarle a Dios cómo es que quiere que venzamos a esta ciudad que es más pequeña. A lo mejor no quiere que vayamos muchos, a lo mejor no quiere que vayamos a caminar alrededor de ella, a lo mejor quiere que vayamos unos cuantos nada más. Josué, vamos a consultar con Dios a ver qué es lo que quiere que hagamos. No dice nada de eso. Están como listos, como que vamos, sí, vamos. Es asombroso el orgullo o soberbia, como se le quiere llamar, que puede llenar los corazones de los hombres y las mujeres después de una victoria, cuando se olvida que la victoria no fue lograda por uno mismo, sino por Dios, ¿verdad? Uy, qué bárbaro, soy un guerrero de oración y por eso el Señor me libró y por eso, ¿verdad? Uy, qué bárbaro. Soy bien inteligente, le moví por aquí, le moví por allá y pasó esto y pasó lo otro y fue todo por mi inteligencia. El Señor estuvo conmigo, así es que en la próxima sin duda va a estar también conmigo, se ha de haber complacido conmigo. ¿Sí? Pero los israelitas no tenían nada de qué gloriarse por la victoria sobre Jericó. Fue Dios el que entregó a Jericó en sus manos. Ellos solo tuvieron que caminar alrededor de la ciudad. Por eso esto les dio falsa seguridad de que Dios debía estar de su lado y por lo tanto no tenían que pedirle dirección, no tenían que ir a Dios para pedirle que los guiara en el siguiente paso que tenían que dar. ¿Les ha sucedido eso a veces? Acaban de salir de una victoria, Dios los ha llevado de un triunfo a otro triunfo y ahora sigue la próxima batalla y en lugar de arrodillarse delante de Dios y clamar a Él y no moverse y no hacer nada hasta que Él les diga exactamente lo que tienen que hacer, se avientan al ruedo y hacen todas las cosas igual como las hicieron en la victoria pasada, esperando que Dios esté con ustedes y caemos de cara al suelo derrotados. A Dios no lo podemos poner en una cajita, ¿okay? No obra de la misma manera todo el tiempo. A Dios no lo podemos formar de una manera en la que es predecible lo que va a hacer en nuestras vidas. Si ese fuera el caso, si nosotros pudiéramos adivinar lo que Dios está haciendo, si nosotros pudiéramos de alguna manera saber con exactitud qué es lo que Dios va a hacer y cómo va a ser que nos va a dar la próxima victoria, seríamos como Él y no somos dioses, no sabemos. Esta vez los hizo que caminaran alrededor de la ciudad. La próxima vez a lo mejor les hacía que fueran y hicieran las paces, pero no consultaron con Dios, no le pidieron dirección a Dios. Se llenaron de soberbia, se llenaron de orgullo, hubo pretensión en sus corazones, decidieron que Dios estaba con ellos. Así es que de ahora en adelante lo único que tenemos que hacer es tomar el arca, caminar con el arca enfrente y Dios siempre nos va a dar la victoria. Pero no consultaron con Él. Esta es una gran lección para nosotros, mis hermanos, porque hoy ya está por terminar el día, ¿verdad? Y salimos bien librados. Y Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, Dios nos guió, Dios nos dirigió de alguna manera y lo reconocemos. Pero mañana es otro día. Si nos lo concede, mañana es otro día. Y quizás no quiere que hagamos las cosas de la misma manera que las hicimos hoy. Quizás quiere que le pidamos dirección a Él, que le preguntemos a Él, que consultemos con Él. Pero somos criaturas de costumbres, ¿no es cierto? Nos acostumbramos a cosas tan rápidamente y hacemos lo mismo exactamente cada mañana cuando nos levantamos y a través del día tenemos la hora del break, tenemos la hora en que vamos a tomarnos un café, tenemos la hora en la que vamos a comer, tenemos la hora en la que vamos a exactamente todo. Y en ningún momento, o a veces en ningún momento nos detenemos para pensar o para pedirle dirección a Dios porque sentimos que ya todo está bajo control. Todo está bajo control. Nada puede suceder mal. Todo me fue bien ayer, así es que hoy me va a tener que ir bien también. Y eso puede ser orgullo, eso puede ser soberbia. Y el orgullo y la soberbia no son algo que a Dios le cae bien. ¿Okay? No es algo que a Dios le cae bien. Dios exalta a los humildes, pero baja a los soberbios. A los humildes le da más gracia, pero a los soberbios los hace a un lado. Por eso no podemos ser soberbios delante de Dios. El orgullo de ser mexicano es bueno, pero el orgullo delante de Dios no sirve para absolutamente nada.
Porque todo nuestro orgullo no nos va a llevar a tener la piedad y la santidad que Él demanda de nosotros. ¿Sí? En Proverbios capítulo 18 y en el versículo 12 dice lo siguiente, dice: el orgullo humano es presagio del fracaso. En otras palabras, quieren asegurarse de que van a fracasar en lo que van a emprender, siéntanse orgullosos de lo que están haciendo. Y cuando se sientan orgullosos de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, por su orgullo se mueven a hacerlo, tengan por seguridad que va a haber fracaso. Luego noten lo que dice la segunda parte del versículo: la humildad es preludio de la gloria. La humildad es preludio de la gloria. Tenemos que ser humildes. Tenemos que estar dispuestos a ser humillados por Dios. A menudo tenemos que estar dispuestos a ser humillados por otra gente. Pero no nos gusta ser humillados por otra gente, ¿verdad? No nos gusta que nos hagan menos, no nos gusta que nos miren como menos de lo que nosotros pensamos que somos. Pero ¿sabían ustedes que nosotros no somos lo que pensamos? Ni somos lo que la gente piensa que somos. Nosotros somos lo que pensamos que la gente piensa que somos. ¿Entendieron eso? No somos ni lo que pensamos ni lo que la gente piensa que somos, ¿no es cierto? Porque ya cuando llegamos a casa y nos vemos nosotros mismos y vemos el lugar en donde vivimos y los muebles que tenemos y lo que comemos y todo eso, nos damos cuenta de que no somos tan acá como a veces nos hacemos pasar. Pero cuando salimos, tenemos una imagen en nuestra mente de lo que lo que nosotros creemos que la gente cree que somos. Entonces tenemos que actuar conforme a esa imagen porque no queremos defraudar a la gente. Porque no queremos que la gente se entere de lo que somos. Entonces no somos lo que pensamos que somos ni lo que la gente cree que somos. Somos lo que nosotros creemos que la gente cree que somos. ¿Y saben qué logramos con esa clase de actitud? No saber ni quién somos ya. Tenemos que recordar que en Cristo somos hijos de Dios. No es para enorgullecernos, porque nosotros no hicimos nada para ganarnos ese título. Él nos lo ha dado. Pero con eso nada más debe de ser suficiente. Soy hijo de Dios. No tengo por qué comprobarle a nadie nada acerca de quién soy en este mundo y quién voy a lograr ser. Porque ¿saben qué? No hay nada que tenga que no me haya sido dado por Dios. Y tengo que recordar eso. En Proverbios 27 y el versículo 1 se nos dice: no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. ¿Verdad? Ufanes quiere decir no te enorgullezcas, no te levantes así con soberbia porque mañana vas a hacer esto, porque mañana vas a hacer aquello, porque tienes este plan o aquel otro plan, porque tienes tu plan de 5 años y tu plan de 10 años. ¿Alguna vez les han preguntado eso cuando van a hacer una entrevista? ¿Cuál es tu plan para los próximos 5 años? Todavía no tengo un plan para el próximo fin de semana. ¿Y quieres que te dé un plan para los próximos 5 años? Es más, no sé si voy a amanecer mañana y quieres que te diga lo que quiero estar haciendo durante 5. ¿Y el de 10 años? Lo obligan a uno, ok, ¿qué quiero hacer durante 5 años? En los próximos 5 años. Los próximos 5 años, si se es soltero, ¿verdad? Los próximos 5 años quiero estar casado, quiero tener 2 o 3 hijos, una casita por allá en East Lake, ¿verdad? De 2 o 3 pisos y con muebles de Jerome's y un BMW en el garage, ¿verdad? ¿Y qué vas a dejar para los 10 años? Ya lo tienes todo. No sé. Santiago nos da un consejo muy bueno para esto. En Santiago capítulo 4, comenzando con el versículo 13, nos dice: ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá 1 año y haremos negocios y ganaremos dinero. Es el plan de los 5 años, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a ganar dinero, nos vamos a ir al norte y vamos a barrer los dólares en las calles. Me acuerdo antes cuando vivíamos en Los Ángeles, en la ciudad de Compton, California, la gran ciudad de Compton, California. Me acuerdo que
llegaban mis tíos allá en la casa de mi papá y ahí los hospedábamos. Me acuerdo que llegaban en la tarde después de trabajar, un día arduo trabajo, y venían quejándose del patrón y quejándose del trabajo y de las condiciones del trabajo. Y me acuerdo que mi papá les decía: ¿querías norte? ¿Creías que ibas a venir? Qué gacho mi jefe, ¿verdad? ¿Creías que ibas a venir, ibas a barrer los dólares en la calle? No, también aquí se tiene que trabajar. Okay. Pero así pensamos: mañana vamos a ir a aquella ciudad y vamos a estar allá un año y vamos a hacer negocios y vamos a ganar dinero. Versículo 14 dice: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. El consejo está en el versículo 15, en donde dice: lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia. Noten por favor la segunda parte del versículo 16. Y toda jactancia de ese tipo es ¿qué? Es mala. Cuando hacemos planes para todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a tener y todo lo que vamos a lograr y todas las licenciaturas que vamos a tener y los carros y las casas y dentro de 15 años aquí voy a estar y allá voy a estar. No me malentiendan, no tiene nada de malo hacer planes, ¿ok? No tiene nada de malo hacer planes, no tiene nada de malo vernos como exitosos en el futuro, no tiene nada de malo eso. Lo malo es cuando nosotros lo hacemos pero no decimos: si Dios quiere. Si eso es lo que Dios tiene para mí. Porque ¿saben qué? Si un carrito más o menos y una casa más o menos y frijoles de loya con tortillas de maíz es todo lo que Dios tiene para mí, es lo que Dios quiere para mí y eso debe ser suficiente para mí. Porque la piedad con contentamiento es gran ganancia, nos dice la palabra de Dios. Pero si yo me voy a esforzar cada rato por tener más, por tener mejor, por tener más grande, por tener lo más nuevo, me voy a matar yo solo. Yo solo me voy. Yo solo estoy cavando mi tumba. Porque puede ser que lo logre, pero luego una vez que lo logre voy a tener que buscar la manera de mantenerlo. Y a veces mantenerlo es mucho más difícil que lograrlo, ¿no es cierto? Porque para lograrlo nomás vamos y firmamos, ¿verdad? Vivimos en el país en donde lo disfruta uno ahora y lo paga después, y a veces lo paga con creces, ¿verdad? Viaje ahora, pague después, ¿verdad? Y nada más tenemos que firmar. Pero luego llega el primer pago, o al menos que le perdonen los primeros 2 pagos, ¿verdad? Entonces por 2 meses anda bien contentote, ¿verdad? Juguete nuevo y dinero en la bolsa. Pero luego llega el primer pago y ya no se lo van a perdonar. Y el dinero ya lo gastó. No, ¿saben qué? Si Dios dice, ellos no se pusieron a pensar, ¿qué querrá Dios? ¿Qué querrá Dios? ¿Querrá que vayamos a pelear contra esta ciudad de la misma manera que lo hizo la vez anterior? ¿O qué querrá? No, se aventaron, volvieron con Josué. No mandes tanta gente, 2 o 3 mil, con eso nos los echamos. Fácil, así de volada. Son pan comido, les dicen. Y nunca dicen si Dios está con nosotros como lo estuvo cuando tomamos Jericó, o si esto es lo que Dios quiere, o si Dios nos lo concede. No hay que pensar en Dios, hay que pensar en lo que queremos y en nuestra habilidad para lograrlo, y hay que ir a luchar por ello y lograrlo. Y a veces eso por lo que tanto luchamos termina apartándonos de lo que en realidad vale la pena, que es una vida de sujeción a Dios, una vida entregada a Dios, una vida sirviendo a Dios y a nuestros hermanos y a nuestra familia, siendo un ejemplo de lo que Cristo fue aquí en la tierra. Y por tener lo que nosotros queremos se nos olvida que hay muchos más que no tienen ni siquiera lo que nosotros tenemos. Y deberíamos de estar dispuestos, como dice Pablo a los Efesios. ¿Se acuerdan lo que les dice Pablo a los Efesios? El que robaba ya no robe, sino que trabaje con las manos
para que pueda tener que compartir con los demás. Sí, eso es lo que debemos buscar. ¿A quién podemos ayudar esta semana? ¿A quién podemos? Les dije el domingo, ¿verdad? Que yo voy a usar todo, no que tenga mucho, pero lo que tengo lo voy a gastar antes de irme al cielo. Voy a regalar, voy a buscar a ver quién le hace falta y se lo voy a dar. Porque no quiero morirme con los cofres llenos y que otro lo vaya a disfrutar. Más me voy a ir de vacaciones. Versículo 4 sigue diciendo ahí en el capítulo 7 de Josué: así que los que fueron a atacar ahí eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de ahí. Noten, los habitantes de ahí mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Noten, lo que les había pasado a sus enemigos anteriormente, ahora les está pasando a ellos. Y no se explican por qué. No saben por qué. ¿Nunca les ha pasado eso? Que algo pasa y nos... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Señor? Eso es lo mismo que van a decir ellos ahorita. Noten, versículo 6. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y luego noten lo que dice Josué en el versículo 7. Y Josué exclamó: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Se fijaron? ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Eso era lo que les dijo que iban a hacer cuando cruzaran el Jordán? ¿Para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Noten aquí lo que Josué dice: ¿por qué nos permitiste cruzar? No nos hubieras dejado cruzar. Si era para que nos mataran los amorreos, mejor nos hubieras dejado del otro lado, como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Viniste a traernos aquí para morirnos en el desierto, que no había suficientes lugares en donde nos enterraran en Egipto. ¡Ay, las cebollas, los ajos! He tenido mucha hambre, pero nunca he agarrado una cebolla mordida. La única vez que traté, se me enchiló tanto que no volví a comer cebolla. La cebolla, los ajos. ¿Para qué nos trajiste? Pero noten, ¿por qué permitiste? O sea, Señor, ¿tú lo permitiste? Tú tienes la culpa. Tú permitiste que cruzáramos el Jordán, y ahora porque estamos acá a este lado dejas que... Tú tienes la culpa. Como Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué has hecho? La mujer. ¿Qué hiciste? La serpiente. Serpiente. No hay nadie a quien echarle la culpa ya. No había nadie a su alrededor. Si hubiera estado un conejo, ahí hubiera dicho al conejo. Tú lo permitiste, Señor. Es tu culpa. Versículo 8 sigue diciendo: ¡ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y luego noten lo que le dice en el final del versículo 9. ¿Qué vas a hacer con tu gran fama? ¿Ok? ¿Qué van a decir de ti? Van a decir que no eres poderoso, van a decir que no puedes librar a tu pueblo, van a decir, tu fama, tu reputación es la que está en juego aquí, ¿ok? Nosotros no hicimos nada. Ni siquiera le pregunto: Señor, ¿hicimos algo? ¿O no hicimos algo que deberíamos de haber hecho? ¿O hicimos algo que no deberíamos de haber hecho? Señor, ¿por qué si allá tuvimos victoria, en esta ciudad más pequeña no nos diste la victoria? Señor, por favor, revélamelo porque no lo entiendo. A veces así somos con Dios, ¿no es cierto? Cuando algo pasa que va en contra de nosotros, que es una aflicción, que es una prueba, algo. Señor, ¿por qué?
Y a veces deberíamos de preguntar, Señor, ¿qué hice? ¿Hay algo que necesite cambiar en mí? ¿Hay algo que necesite hacer diferente? No te consulté, no te reconocí como mi Dios, como mi Padre Celestial. Te ignoré y no busqué tu consejo antes de hacer esto o aquello. Yo creo que si le preguntáramos más a Dios, Señor, ¿qué me puso en este lugar? ¿Qué me puso en esta situación? Creo que el Señor nos abriría los ojos y podríamos ver con claridad y podríamos tomar medidas para remediar los problemas en los que nos metemos. Pero lo primero que pensamos es que Dios no nos ama, que Dios no es tan poderoso como la palabra dice que es, que Dios no es tan poderoso como los pastores dicen que es, como predican que es. Dios será con otros, pero conmigo no. El Señor les había dicho a los israelitas muy claramente lo que iba a suceder si obedecían su palabra y si desobedecían su palabra. Cuando vayan a casa hoy, lean el capítulo 28 de Deuteronomio. Lean todo el capítulo 28. Ahí les dice lo que iba a pasar si lo obedecían y lo que iba a pasar si lo desobedecían. Y una de las cosas que les dice en Deuteronomio 28, versículo 25, Él les dice: el Señor hará que seas derrotado delante de sus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos, y todos los reinos de la tierra te humillarán. Esa era una promesa del Señor. Normalmente cuando uno lee una promesa del Señor, la congregación dice amén. No escuché ningún amén cuando leí esa promesa. Ni uno solo. ¿No les gustó esa? Hay promesas positivas en la Biblia, hay promesas negativas en la Biblia. Tanto la una como la otra se cumplen porque son hechas por Dios. Él se los había dicho. Y se está cumpliendo. No se deberían de asombrar. Se está cumpliendo. Pero esperen. Es que Josué no sabía lo que había pasado, ¿verdad? Josué no sabía todavía lo que había pasado. ¿Qué debió haber hecho entonces? Consultar a Dios, preguntarle a Dios. Pero ¿qué hizo? Se tiró en el suelo como víctima, ¿verdad? Noten lo que le dice el Señor en el versículo 10. El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? ¡Levántate! Ay, me recuerda a mi jefe. ¿Por qué estás ahí lloriqueando? Deberías de hacer lo que te digo. Si te hicieras lo que te digo, no te pasaría lo que te pasa. Todos los psicólogos están pensando: este camarada tiene problemas con el papá, ¿verdad? Todos los que tienen problemas con el papá, debería ir con un terapeuta o algo para platicar con él, para que le quite ese coraje que tiene contra su padre. Hablo mucho de mi mamá también, así es que supongo que tengo problemas con mi mamá también. Levántate. ¿Qué estás haciendo ahí? Versículo 11 le dice: Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado de lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Noten, han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos huirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. ¿Se fijan la amenaza de Dios aquí? Si no destruyen eso que los ha hecho pecar, si no destruyen esa maldición, no van a volver a saber de mí. O sea, que Dios me castigue como Él quiera castigarme, pero que nunca me diga: si sigues por donde vas, no vas a volver a saber de mí. Prefiero humillarme hasta lo más bajo.
Prefiero que me revele con toda claridad mi pecado, mi falta. Dejar de llamarlo un error. Dejar de llamarlo algo que le quita un poco el filo y lo doloroso a lo que hice. Llamarlo pecado como Él lo llama, para así poder pedir perdón por ello. Y que la mano del Señor se levante como con David. ¿Se acuerdan en el Salmo 32 cuando dice: mientras no confesaba mi pecado me dolían los huesos? Y después de que confesó su pecado, sintió el alivio. Por eso Dios nos deja esto aquí escrito. Por eso Dios nos lo enseña, porque quiere que sepamos que no tenemos que llegar a ese punto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero noten, si confesamos nuestros pecados, no nuestros pecadillos, no nuestros errores, ¿sí? Nuestros pecados. Versículo 13 le sigue diciendo: así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifícanse para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y a la tribu que el Señor elija se acercará y presentará sus familias. Entonces las familias que el Señor elija se acercará y presentará sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Y cuando se acercó esa tribu, Josué eligió a la familia de los de Serach, y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Zabdí, y luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran, y le dijo y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Serach. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime: ¿qué has hecho? Y no trates de encubrirlo. Entonces Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Noten una vez más, por la desobediencia de este hombre, todo el pueblo está sufriendo las consecuencias. Lo vimos en 2 de Samuel 21, ¿se acuerdan? Cuando vimos la venganza de los gabaonitas, que la familia de Saúl había querido exterminarlos, cuando Josué de hecho había hecho un pacto con ellos, y Dios castigó a Israel con 3 años de sequía, con 3 años de hambruna. Si vamos hasta el principio, nos damos cuenta que fue el pecado de un solo hombre, Adán, por el que toda la humanidad ha sido infectada por ese pecado, y ahora todos somos pecadores. En Romanos capítulo 5 y el versículo 12, Pablo les dice a los romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Noten que dice: por cuanto todos pecaron. Todos en Adán estábamos pecando, y su naturaleza fue pasada a nosotros, y por eso tenemos la naturaleza pecaminosa, por ese uno que pecó. Siguiendo ahí en Romanos 5, los versículos 15 al 17, Pablo sigue escribiendo: pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. ¿Quién? Los que la reciben. Si no la recibes, no puedes disfrutar de la vida eterna. Si la desprecias, no puedes disfrutar de la vida eterna. Tienes que recibirla. El versículo 21 de Josué 7 sigue diciendo: entre los despojos, noten lo que dice ahí, Acán está hablando: entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso.
200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Noten cómo comenzó todo. Entre los despojos que vi la vista. La vista es la entrada al alma, es la entrada a nuestro cerebro. La vista. Tenemos que cuidar nuestra vista, porque la vista es la que hace que comience todo. La vista es por donde primero entran las tentaciones, y luego somos tentados a pecar, y luego vamos y tomamos, vamos y tocamos, y nos caemos en lo más profundo del pecado si no nos cuidamos. En Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 6, se nos dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Versículo 2 dice: la mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. El versículo 6, ¿qué dice? La mujer vio. La mujer vio. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. ¿Cómo comenzó? Mira la fruta. Mira lo bueno que se ve. Mira todo lo que vas a poder lograr con ello. Mira todo lo que vas a poder tener. Mira que vas a ser como Dios. Mira. Y por medio de los ojos capturó su corazón con algo agradable a su vista, y la hizo pecar contra Dios. ¿Cuántas veces Satanás ha venido a poner algo frente de nosotros para que lo veamos y lo tomemos? ¿Han visto las carnadas artificiales que venden para pescar? Son brillosas, de muchos colores. Se avientan al agua y el pez la mira y ve que brilla, y se va sobre la carnada, y cuando menos piensa el pescador jala el anzuelo y se le queda clavado en la boca, y es como lo trae a la orilla. Así Satanás pone cosas delante de nosotros, cosas hermosas, cosas bonitas, cosas que se nos hacen apetecibles, cosas que las vemos y decimos: eso me serviría de mucho. Y si no nos cuidamos, las vamos a tomar. ¿Se acuerdan lo que pasó con David? ¿Qué andaba haciendo? Andaba paseándose sobre la azotea de su casa. ¿Se acuerdan? Sobre la azotea de su palacio. En 2 de Samuel capítulo 11, en el versículo 2. En el versículo 2 dice: y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, ¿qué dice? Vio de ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? La vio, la deseó. No era suficiente lo que tenía en casa. De repente no fue suficiente las esposas y concubinas que ya tenía. De repente esto que estaba delante de él era lo más importante para él, y no le importó pecar contra Dios, pecar contra ella, pecar contra su esposo, pecar contra su propio cuerpo, y la tomó. ¿Por qué? Porque la vio. Una de las formas en que Satanás quiso hacer caer al Señor, ¿saben cómo fue? Por medio de la vista. Por medio de la vista. En Mateo capítulo 4, los versículos 8 al 11 dice: de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y le servían. Noten por favor, Satanás no cambia de método, ¿sabían ustedes? Satanás no cambia de método. Satanás sigue usando el mismo método todavía, tratando de tentarnos por medio de los ojos, tratando de tentarnos por medio de los deseos de la carne, tratando de tentarnos por medio del orgullo. Satanás no tiene mucho en su armario. Satanás no tiene mucho que hacer. Y usa los mismos métodos siglo tras siglo tras siglo. Y los hombres y las mujeres, como mensos, ahí vamos a tomar la carnada. Nos clavan el gancho y ahí nos andan jalando toda una vida, hasta que nos damos cuenta que el Señor puede librarnos de ello. Y nos rendimos a sus pies. Y Él, con mucho amor, con mucho tacto, nos quita el gancho, nos repara la herida y nos hace nuevas criaturas, para ya no vivir para nosotros mismos, sino para vivir para Él. Primera de Juan capítulo 2, los versículos 15 al 17 nos dicen lo siguiente: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuchen esto, el amor del Padre no está en él. Porque todo, ¿cuánto? Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, dice el versículo 7, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noten, por favor, los deseos de la carne, lo que mi carne quiere, lo que mi cuerpo desea, lo que me hace sentir bien a mí. El deseo de los ojos, lo que veo y quiero y debo obtener, porque si no lo obtengo no voy a ser feliz, ya no voy a estar contento. Ya vi algo mejor y lo quiero, y si no lo logro no voy a poder estar en paz conmigo mismo. Y eso es lo que Satanás quiere, que haya esa urgencia por lograr lo que nos está poniendo enfrente, que haya esa urgencia por ir detrás de ello, que haya esa urgencia por ir y tenerlo. Porque cuando empieza a haber esa urgencia en nuestro corazón por ir a tenerlo, ya puso el gancho. Y ahora lo único que tiene que hacer es, y de vez en cuando nos da hilo para que sintamos que estamos quedando libres, pero luego le da más fuerte. No ha cambiado, mis hermanos. Desde el principio, Eva vio que era bueno para comer, para satisfacer la carne, y que le traería sabiduría, es la vanagloria. Satanás sigue usando lo mismo, y cuando nosotros amamos al mundo, empezamos a tener sus deseos y no hacemos la voluntad de Dios. Y lo que de veras deberíamos de estar haciendo es la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Terminando aquí, los últimos 5 versículos dicen, comenzando con el versículo 22, Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron vieron que todo estaba escondido ahí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y los hijos de Israel, y todos lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Seraj, y tomando el dinero, el manto y el lingote de oro, y sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tiendas y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Y ahí Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas lo apedrearon y luego lo quemaron. Después de eso levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor no se calmó. Por eso hasta este día aquel lugar se llama el Valle de Acor. Esto, mis hermanos, es lo que produce finalmente el pecado: la muerte. La muerte. ¿Sí? Porque la ira de Dios está contra el pecado y contra los que practican el pecado. Se oye mucho un dicho por ahí: Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Es una mentira que viene de lo más profundo del infierno. Dios aborrece el pecado, punto, y al que lo practica lo juzga
si no está en Cristo. Si yo les digo nada más Juan 3, ¿cuál es el primer versículo que viene a sus mentes? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¿Alguien me puede decir lo que dice el versículo 36 de Juan 3? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quieren que se los diga? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios recae sobre él. Ese nadie se lo memoriza. Ese nadie lo usa para evangelizar. Ese nadie lo usa para hacerle ver a la gente la situación tan peligrosa en la que se encuentra. Mis amigos, mis hermanos, la razón por la que el evangelio se le llaman las buenas nuevas es porque hay malas nuevas antes de las buenas nuevas. Y las malas nuevas es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Las buenas nuevas es que el Señor dio a su Hijo Jesús para que nosotros a través de Él tengamos vida. Romanos capítulo 3, los versículos 22 al 26. Romanos 3, 22 al 26, leemos lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quiénes? Para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica ¿a quién? Al que tiene fe en Jesús. No se engañen, por favor. Si no están en Jesús, no están justificados. Es solo en Jesús que hay justificación. Y sí, Dios es amor y nos ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito. Pero el que muera sin creer en Él va a ser juzgado por Dios. Y eso también lo tenemos que decir, para la honra y gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que a través de ella nos enseñas de tu naturaleza, de quién tú eres, de lo bueno que eres, de lo justo que eres, de lo perfecto que eres, de lo santo que eres. Y Dios, no queremos ser gente pretenciosa, no queremos ser gente orgullosa. Queremos ser gente que constantemente nos humillamos delante de ti, Señor. Y aun cuando nos acabes de dar una victoria, no queremos dar por hecho, oh Dios, que la próxima victoria va a ser dada de la misma manera, con el mismo método y en la misma forma, Señor. Así es que ayúdanos a buscar tu rostro, a pedir tu consejo, a buscar tu dirección, a buscar el poder de tu Espíritu, Señor, para poder complacerte en todo. Señor, cuando fallemos, oh Dios, por favor, ayúdanos a caer de rodillas para preguntar en qué fallamos. Señor, para que podamos tener tu favor. Señor, tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu palabra nos dice que fue escrita para que no pequemos, pero si hemos pecado, tenemos un abogado delante de ti en Jesucristo, el justo, Señor. Ayúdanos a ir delante de ti, representados por nuestro abogado, Señor, a pedir perdón, a arrepentirnos de nuestros pecados y a estar seguros de que estamos seguros, completamente seguros de que nos encontramos en Él para vida eterna. Y Señor, si hubiera alguien entre nosotros hoy que todavía no tiene esa seguridad, Señor, te pido que no le dejes dormir toda la noche, que al estar recostado sobre su almohada, Señor, tu espíritu le esté redarguyendo, reprendiendo, llamado al arrepentimiento, y que clame a ti por el perdón de sus pecados, para que su futuro eterno esté seguro. Ayúdanos a no planear lo que vamos a hacer mañana antes de decir, Señor, si tú quieres, si tú me lo permites. Ayúdanos a vivir en humildad,
para que seamos exaltados por ti en el tiempo que tú lo determines. Ayúdanos a confiar en ti, a no buscar las riquezas de este mundo, a confiar en ti para todo y en todo lo que necesitemos. Nos encomendamos a ti, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga y les guarde. Tengan una gran semana en el Señor y nos vemos el domingo para nuestro estudio en la vida de David. Bye bye.